Como un ángel de Bárbara Cartland, capítulo 4. Después que Teresa ayudó a su madrastra a acostarse y regresó a la oscuridad de su habitación, pudo pensar con claridad en lo que le había dicho el duque cuando se sentaron a la luz de la luna. Una vez más se dijo a sí misma que había actuado en una forma muy criticable y sobre todo había procedido mal en lo que al cuadro se refería. Todo era tan simple. El duque por simple caridad le había regalado algunos lienzos, pidiéndole a cambio que le enseñara el cuadro de las flores que ella había pintado. ¿Por qué en tales circunstancias se estaba comportando como una niña de escuela tímida e histérica? Todo lo que tenía que hacer era dejar el cuadro en el escritorio del duque, como había pensado al principio. Y si se quería quedar con él, no existía razón para que ella protestara. La había recompensado con excesiva generosidad. Pero por otra parte, Teresa comprendía que no debía menospreciar su propio trabajo. Recordaba entonces las palabras de su padre. «No hay nada que me enfurezca más que un artista demasiado humilde», solía decir él. «Prefiero a los presuntuosos que a los que ostentan una falsa modestia». Teresa se reía al escucharlo. «No te creo, papá. Tú serías capaz de abofetear a cualquiera que alabara demasiado un cuadro tuyo que no considerara suficientemente bueno». «Un artista debe tener confianza en su arte», había contestado su padre, evadiendo la cuestión. Pero ella había comprendido lo que él quería decir, y ahora le pareció que se había mostrado demasiado modesta con el duque, en lugar de aceptar con naturalidad el mérito de su trabajo. Pero lo más grave era que en lugar de considerar el interés de él hacia ella como el gesto condescendiente de un noble hacia una sirvienta, había hablado con él como si fuera su igual. «Todo empezó a salir mal desde el momento en que me encontró pintando en el jardín», se dijo desolada. Sin embargo, era lo bastante honesta para admitir que había sido una delicia indescriptible sentarse a su lado y contemplar la soberbia vista del cielo, del mar, y a la vez saber que él comprendía lo que estaba sintiendo. Al instante comprendió que estaba siguiendo un camino muy peligroso. El duque no debía interesarse en ella, ni siquiera de una manera superficial. Debía concentrar toda su atención en Lady Rothley. «No hay ningún peligro de que yo pueda competir con Belmer en lo que al duque se refiere», pensó. «No estamos en la misma categoría. Al mismo tiempo, cualquier distracción del objetivo principal puede ser peligrosa». Se revolvió inquieta en el lecho, tratando de pensar cómo podría zafarse de aquella irritante situación. Era tonto pretender que no había despertado el interés del duque. No era usual encontrar a una sirvienta que pintara como ella. Al mismo tiempo, cuando estaban juntos, era imposible no darse cuenta de que en lo que a pintura se refería, podían intercambiar opiniones, lo cual no era posible en el caso de su madrastra. «No debo volver a verlo», se dijo con firmeza. Pero en su interior, comprendió que se rebelaba contra tal decisión. Por otra parte, tenía que ser práctica. Lo primero era librarse de la obligación que había adquirido respecto al cuadro, y después aferrarse a la esperanza de que una vez que lo hubiera recibido, el duque lo guardaría en una gaveta y se olvidaría de él. Decidió que mientras más pronto estuviera en poder del duque sería mejor. Como todos los hombres, se irritaría al no obtener lo que quería. Demasiado tarde deseó haberlo dejado en el escritorio cuando lo puso ahí. Teresa encontró que le era imposible conciliar el sueño, y cuando las estrellas empezaron a desaparecer, decidió que lo haría. Se deslizaría hacia el estudio antes que la gente del castillo despertara. Dejaría el cuadro en el escritorio y procuraría en adelante no volver a cruzarse en el camino del duque, de modo que no hubiera la menor posibilidad de que él le pidiera ver ninguno de los otros cuadros que ella pudiera pintar. Comprendía que debía cumplir su propósito muy temprano, pues alguien podría verla durante el resto del día. No tenía deseos de explicarle a nadie, ni siquiera a su madrastra, lo que sucedió. Por otra parte, la idea de encontrar de nuevo a Lord Eustace la hacía estremecer. Pensó que si bajaba en cuanto amaneciera no habría peligro alguno. Se había enterado de que el duque, siempre considerado y cuidando de la comodidad de sus huéspedes, había dado órdenes de que el salón y el estudio que quedaban bajo los dormitorios principales no se limpiaran demasiado temprano, a fin de que el ruido no molestara a quienes dormían arriba. Una tenue luz iluminaba suavemente el vestíbulo, a través de los largos ventanales, cuando Teresa se deslizó por el pasillo y llegó a lo alto de la escalera. Pensó que, con su camisón y bata blancos, debía parecer un fantasma en la penumbra,
Tal vez, se dijo sonriendo, si alguna doncella la veía, gritaría de terror. Como su dormitorio quedaba en la parte posterior del castillo, podía escuchar cuando despertaba la servidumbre, pero ahora no se oía ningún sonido. En el enorme y fresco vestíbulo que olía a azucenas reinaba el más profundo silencio. Cruzó el piso de mármol calzada con sus zapatillas sin tacones. Podía haber entrado en el estudio del duque a través de una puerta que daba al vestíbulo, pero prefirió hacerlo a través del salón. Aquí las cortinas estaban corridas, pero entraba suficiente luz a través de ellas para guiar sus pasos. Las pinturas de Rubens y de Ricci se veían oscuras contra el blanco de los muros, muy distintas a la sinfonía de brillantes colores que ofrecían durante el día. Teresa pasó junto a los sofás y sillones en dirección de la puerta que conducía al estudio privado del duque. Sostenía el cuadro con las 2 manos y se propuso apoyarlo contra el gran tintero de plata que el duque tenía en su escritorio. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes que él le diera vuelta y leyera la inscripción que ella había escrito en la parte de atrás. Entonces, cuando había llegado a la puerta abierta y estaba a punto de entrar, comprendió que había alguien en el estudio. Se quedó inmóvil y su corazón dio un extraño vuelco, aunque no supo si era de emoción o de miedo. Una de las cortinas había sido descorrida, lo que le permitió ver con toda claridad que el hombre que se encontraba de pie de espaldas a ella no era el duque. En un instante reconoció el porte de la cabeza. Era Lord Eustace. Por un momento le resultó difícil respirar o moverse siquiera. Luego, caminando de puntillas en absoluto silencio, Teresa se volvió, atravesó a toda prisa el salón y después de atravesar corriendo el vestíbulo subió la escalera. Cuando llegó al refugio de su habitación, se percató de su agitada respiración y de los fuertes latidos de su corazón. Lord Eustace podía haberse encontrado con él vestida como estaba, en camisón y con una delgada bata. Se daba perfecta cuenta de cuál habría sido la reacción de él, y ella no hubiera podido culpar a nadie más que a sí misma. Suponía que él, como ella, tampoco había podido dormir. Supo que se había ido a su cuarto porque cuando llegó Lady Rothley había oído hablar a los miembros del grupo mientras se despedían al subir la escalera. «Buenas noches, Lady Holcomb», había dicho su madrastra, elevando un poco la voz para que Teresa se despertara, en el caso de que estuviera dormida. «Buenas noches, Lady Rothley. Estoy segura de que se divirtió mucho esta noche». Había un ligero tono de envidia en la voz de Lady Holcomb al recalcar la palabra «divirtió». «Mucho», contestó Lady Rothley. «Buenas noches, Lady Barnard». «Buenas noches, querida mía. Hoy la admiraron todos. Todo aquel que no la conocía a usted se preguntaba quién era». «Gracias», contestó Lady Rothley. «Es muy amable de su parte». «Es lo que siempre tratamos de ser», contestó Lady Barnard. Y Teresa oyó cómo se dirigía a través del pasillo hacia su propio dormitorio. Entonces, mientras Lady Rothley entraba en la habitación para arrojar su capa sobre la cama y acercarse al espejo para contemplar su imagen, Teresa había escuchado la voz del duque y no pudo evitar quedarse de pie escuchándola. «Buenas noches, George», dijo el duque dirigiéndose a Lord Holcomb. «Buenas noches, Eustace». «Buenas noches, Charles», contestó Lord Eustace. «Espero que tú te sientas cómodo en la torre», dijo el duque. «Es donde yo solía dormir y tiene la mejor vista que cualquier otra habitación del castillo». «Tu hospitalidad es siempre admirable, Charles», contestó Lord Eustace. «Mi única queja es que, aunque me siento como un rey, estoy a veces un poco solitario». El duque se había echado a reír. «Lo que estás sugiriendo es el único tipo de comodidad que no puedo proporcionarte». Ambos hombres rieron y se alejaron. Teresa, aunque había podido escuchar sus voces en la distancia, no pudo comprender lo que decían. Ahora se preguntó si Lord Eustace había podido dormir debido a que se sentía solitario. Sin importar cuál fuera la razón, había bajado increíblemente temprano, y solo un golpe de buena suerte impidió que se diera cuenta de que ella había estado allí. «Es otro hombre que debo evitar», se dijo. Subió a la cama y se quedó acostada sin poder dormir, hasta que llegó la hora en que debía levantarse. Toda la mañana trató de planear cómo encontrar la oportunidad de colocar el cuadro en el escritorio del duque. Tenía la incómoda sensación de que si el coronel Anstruther la veía, empezaría a hacer preguntas acerca de él, y en su interior Teresa detestaba la idea de que alguien supiera que pintaba y que le había prometido al duque aquel cuadro como regalo. Luego tuvo la íntima convicción de que el duque sabía ahora lo que ella sentía, y de que no haría ninguna referencia a su talento delante de su administración, y menos aún de sus invitados.
Se dijo que aún tenía que hacer muchas cosas esa mañana. El dobladillo de uno de los vestidos de su madrastra se había descosido y uno de los modelos más costosos y elaborados de Lucille tenía una mancha en el frente. Se necesitaba quitarla con gran cuidado para no afectar el color de la tela, y ello le tomó a Teresa más tiempo aún de lo que le tomó coser el dobladillo. Lady Rutley amaneció somnolienta y malhumorada. Cuando se sentía así, tendía a mostrarse petulante. Siempre había sido una persona indolente, cuya única actividad física consistía en bailar o caminar tranquilamente por el césped, y no estaba acostumbrada a trasnochar en la forma que lo hacía la gente del sur de Francia. ¿No crees que podría quedarme hoy en la cama?, preguntó después de tomar el desayuno. Teresa la miró horrorizada. ¿Cómo puedes sugerir tal cosa, Belmer? Sabes muy bien que cada hora, cada minuto es precioso. Además, he sabido que se celebrará un gran almuerzo hoy aquí. Lady Rutley lanzó un pequeño grito. Por supuesto, y vendrá el conde. Me lo dijo anoche. ¡Qué emocionante! Ya me siento mejor solo de pensarlo. Tomaré mi baño, Teresa, y entonces me arreglarás el cabello para hacerme ver muy hermosa. ¿Quién es ese conde?, preguntó Teresa. Hemos hablado de él con bastante frecuencia, pero nunca te he preguntado cómo se llama. Tiene un nombre terrible. Encuentro muy difícil pronunciarlo, contestó Lady Rutley. Es Caravaggio. Eso es, conde Vincenzo Caravaggio. Cielos, qué nombrecito. ¿Estás segura?, preguntó Teresa. Claro que estoy segura. Pero Vincenzo Caravaggio era amigo de papá. Sí, lo sé. Él me lo dijo. Entonces escucha, Belmer. Yo lo conozco, así que ten mucho cuidado con lo que dices. No debes haberle causado mucha impresión. Nunca te ha mencionado, aunque he hablado de tu padre. Según parece, tenían los mismos intereses. Por supuesto, dijo Teresa un poco impaciente. ¿Sabes, Belmer, que el conde Vincenzo Caravaggio tiene una de las mejores colecciones de esculturas de toda Italia? La Villa Caravaggio, en las afueras de Roma, es muy famosa, casi tan conocida como la Villa Borghese, y papá hablaba con frecuencia de ella. No estoy interesada en sus posesiones, y si tratas de describirme las estatuas, gritaré, dijo Lady Rutley. Estoy interesada en el conde. Si solo supieras las cosas deliciosas que me dice con esa profunda voz, con acento latino que tiene. Belmer, escúchame, suplicó Teresa. He oído a papá hablar del conde desde que era niña. Sé que se casó cuando era muy joven todavía y que fue muy desdichado en su matrimonio. Tiene 10 o tal vez 15 años de viudo, y estoy seguro de que no tiene intenciones de casarse otra vez. En verdad, es que no habla de matrimonio, sino de amor, dijo Lady Rutley. Oh, Belmer, ¿cómo podría conseguir que me escucharas? Sabes también como yo que hay centenares de hombres que quieren hacerte el amor, porque eres muy hermosa, pero a nosotras nos interesa encontrarte un marido. Ya lo sé, reconoció Lady Rutley. Tienes toda la razón, Teresa, pero los maridos nunca parecen decir las cosas fascinantes que dice el conde, en forma tan elocuente. Teresa estuvo a punto de retorcerse las manos de desesperación. ¿Qué puedo decirte yo?, preguntó. Sabes por qué estamos aquí. Y sabes que el duque está interesado en ti. De otra manera no te habría invitado. Pero ahora te pasas el tiempo no con él, sino con ese otro italiano cuyas intenciones estoy segura no incluyen una argolla matrimonial. Lady Rutley cesó de contemplar su rostro en el espejo y se volvió a mirar a su hijastra. Eres tan dulce y sensata, Teresa, dijo, pero estás tratando de arruinarme la diversión. Yo de veras me estoy divirtiendo muchísimo. Hablaba como una niña a la que le hubieran dicho que no podía comer otra rebanada de pastel. Pero Teresa no sonrió. Dijo con desconsuelo, yo quiero que seas feliz, Belmer. Quiero que tengas todas las diversiones del mundo, pero sabes que no podemos darnos ese lujo. ¿Te has olvidado de que cuando volvamos habrá innumerables cuentas por pagar? Los impuestos, el sueldo de Agnes, los comestibles y 1000 cosas más. Lady Rutley se levantó del tocador y dirigiéndose hacia la ventana miró hacia el mar, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Quieres que te diga la verdad, Teresa?, dijo por fin. El conde me atrae en una forma increíble. Nunca en mi vida me había sentido tan atraída por un hombre como con él. Pero él es italiano, católico, no se casará contigo, replicó Teresa. Es posible, sí, que te pida que sea su amante,
Creo que va a hacerlo, dijo Lady Rothley en voz muy baja. Y me estoy preguntando cuál será mi respuesta. ¡Belmer! Teresa estaba escandalizada. No había la menor duda de ello, y el tono de su voz hizo que su madrastra se acercase a ella, rodeándola con los brazos. No me mires así, queridita. Yo sé que es malo de mi parte, sé que es muy malo, pero no puedo evitarlo. Oprimió a Teresa contra ella por un momento, y luego, atravesando la habitación, se arrojó sobre la cama. Ahora me doy cuenta, dijo casi como si estuviera hablando con ella misma, que toda mi vida he sido lo que se llama una mujer fría. Pensé que estaba enamorada del hombre con quien me había comprometido en matrimonio, pero, aunque sentía un gran cariño por Harry y lloré con amargura cuando lo mataron, nunca significó mucho para mí que él me besara. Se detuvo y no se atrevió a mirar a Teresa cuando continuó diciendo: Cuando conocí a tu padre y se enamoró de mí, lo admiré y me pareció encantador. Además, resultaba muy emocionante ser una lady. Teresa hubiera querido suplicarle que no siguiera hablando, pero las palabras se apagaron en sus labios. Estuve muy encariñada con Francis, continuó su madrastra en voz baja. Me sentía segura a su lado, y nunca antes había sabido lo que era ser importante y conocer gente emocionante. Por favor, Belmer, dijo Teresa casi en un susurro, pero comprendió que su madrastra no estaba en realidad hablando con ella, sino aclarando las cosas en su propia mente. Cuando me hacía el amor, yo quería complacerlo y pensé que todo lo que una mujer tenía que hacer era permitir que un hombre la acariciara. No sabía, no tenía idea de lo que podía sentir. Y lo siento ahora. Teresa lanzó un profundo suspiro y se sentó frente al tocador. Cuando el conde me habla, murmuró Lady Rothley, siento que la emoción estremece en mi espina dorsal, y cuando besa mi mano, quisiera que besáramos labios y quisiera... Se detuvo. Eres demasiado joven, Teresa, para que yo te hable así, pero algunas veces siento como si fueras mayor que yo. Pienso que en realidad solo soy una chiquilla que nunca antes había descubierto que era una mujer. De súbito, la voz de Lady Rothley se quebró en una última palabra, y asomaron lágrimas de sus ojos azules que rodaron por sus sonrosadas mejillas. «Oh, Teresa», exclamó con voz sollozante, «¿qué voy a hacer?». Fue imposible para Teresa resistir aquella desesperada petición de ayuda. Se levantó del tocador, se dirigió a la cama y rodeó con sus brazos a su madrastra. «Está bien, queridita, no llores», suplicó. «Encontraremos la solución de algún modo». «¿Cómo? ¿Cómo?», sollozó Lady Rothley. «Tienes mucha razón, Teresa. Estoy segura de que él no se casará conmigo. Pero yo lo amo en forma absurda, loca y desesperada, a tal punto de que no puedo pensar como es debido». ¿Podía haber algo más desastroso, pensó Teresa, que sucediera una cosa así precisamente en esos momentos? No resistía a ver a su madrastra llorando. Enjugó sus lágrimas, hablándole como si fuera una niña. «No debes llorar o te pondrás fea. El conde y el duque estarán contigo a la hora del almuerzo, ambos admirándote, ambos pensando que eres la mujer más bella que han visto en su vida. No debes desilusionarlos». Lady Rothley se sentó y se sonó la nariz con aire desafiante. «¿Y ninguno de ellos me va a ofrecer nada?», preguntó con tristeza. «Creo que podemos estar seguras de lo que el conde te ofrecerá», dijo Teresa con ironía. «Sé, por lo que he oído de él, que es un enamorado incorregible. No hay nada que te impida, una vez que seas duquesa, coquetear con él». «¿Cómo podría casarme con otro hombre cuando lo amo a él?», preguntó Lady Rothley. Hablaba con tanta desolación que Teresa pensó que tenía razón al decir que se sentía como una chiquilla. Podía pretender ser muy mundana, podía desear moverse en una sociedad donde las mujeres casadas tenían amantes y los matrimonios entre aristócratas eran arreglados casi en la misma forma que en Francia. Pero ahora que estaba enamorada se había vuelto tan soñadora y romántica como cualquier campesina. Todo el tiempo, mientras Teresa la vestía, Lady Rothley hablaba del conde. Iba desde una extasiada descripción de sus atractivos hasta la más profunda tristeza porque ella no podía significar nada en su vida. Fue Teresa quien trató de llevar la conversación a terrenos más prácticos y realistas. «Lo que tienes que decidir, Belmer, es lo que le dirás al conde si te pide que sea su amante». Lady Rothley lanzó un pequeño sonido ahogado, pero no habló, y Teresa continuó diciendo: «Sabes también como yo que si lo aceptas, tu posición en la alta sociedad quedará arruinada para siempre.
No puedes irte con el conde y después volver a Inglaterra como si nada hubiera pasado. Se detuvo antes de continuar. Por lo que me has dicho, es evidente que los romances ilícitos entre la aristocracia siempre son muy discretos. Las dos personas afectadas se encuentran en las fiestas de las grandes casas y son invitados a las mismas reuniones, pero todo el mundo pretende ver en ello una simple coincidencia. Eso es verdad, murmuró Lady Rothley. Cuando el idilio termina, continuó Teresa, tengo entendido que vuelven a sus respectivos cónyuges como si nada hubiera pasado. Como Lady Rothley no dijo nada, Teresa continuó diciendo, pero tú no tienes esposo, Belmeg. No tienes a nadie que te proteja del escándalo que se suscitará si vives con un hombre tan importante y tan bien conocido como el conde. No me dejaría sin dinero, dijo Lady Rothley con una voz muy suave. Claro que te dejaría con dinero, pero nada más, replicó Teresa. ¿Y de qué te serviría si no te invitarían a los bailes, recepciones y las fiestas que tanto te gustan? Sabes también como yo que las puertas de las casas como la del duque estarán cerradas para ti. Lo que me estás diciendo es cierto, y yo sé que tienes toda la razón, dijo Lady Rothley con aire patético. Pero lo amo, Teresa, lo amo. Como Teresa comprendió que su madrastra rompería a llorar de nuevo, trató de tranquilizarla, arreglándole el cabello en una nueva forma que la favorecía mucho. Luego la ayudó a ponerse uno de sus vestidos más bonitos. Olvida el futuro y disfruta el presente, le aconsejó. Fuiste un éxito anoche, mi querida Belmeg. Como papá decía con frecuencia cuando estaba irritado. El mañana vendrá a hacer sus reclamaciones, pero por hoy, que se vaya al diablo. ¡Teresa! Lady Rothley permaneció escandalizada de aquella expresión, pero entonces echó a reír. Teresa, ¿cómo te quiero? ¿Podría una mujer tener una hijastra más bondadosa y más adorable que tú? Con el rápido cambio de estado de ánimo que ella era capaz, su rostro se iluminó y sus ojos sonrieron. El sol está brillando, dijo. Estamos hospedadas con un duque y un conde me espera abajo para hablarme de amor. ¿Qué más podría desear una mujer? Nada, excepto ser tan hermosa como tú, contestó Teresa. Bajaré y los deslumbraré, dijo Lady Rothley, y es una satisfacción saber que Rosie Holcomb quiere sacarme los ojos. Cuando Lady Rothley salió de la habitación, Teresa reía, pero un momento después la risa murió en sus labios y se sentó en una silla con aire desolado. Empezó a pensar en el menudo lío que ambas se encontraban. Trató de recordar todo lo que su padre le había dicho sobre el conde en el pasado. Lo había visto 2 o 3 veces, pero él no le había prestado atención alguna, ya que entonces era todavía una chiquilla de escuela. Sin embargo, le había dado la impresión de que sus ojos oscuros no se escapaba nada, y que tenía una gran memoria retentiva. Sin importar lo que suceda, no debe verme, pensó. Comprendió de pronto lo mucho que dañaría el prestigio de su madrastra el que se supiera que estaba empleando a su propia hijastra como doncella personal. Era el tipo de chisme que se esparciría como reguero de pólvora entre la gente que no tenía nada mejor que hacer que hablar de los otros. Exagerarían sin duda alguna y la convertirían en una especie de cuento sobre la madrastra perversa que golpeaba y oprimía a la linda y joven heroína. Procuraré que no me vean, se dijo Teresa, ni el conde, ni el duque, ni por supuesto Lord Eustace. Confirmó su decisión lo que escuchó decir a las 2 doncellas cuando se reunieron para almorzar. Teresa se enteró de que Lady Holcomb había perdido una considerable suma de dinero en el baccarat la noche anterior, y de que ella y su marido habían cruzado palabras muy desagradables sobre el asunto. Sir William Barnard, por otra parte, y tal vez porque era tan rico ya, había ganado una pequeña fortuna. Pero después hubo problemas en el casino, porque una mujer lo había acusado de recoger las ganancias de ella junto con las suyas. Teresa no tenía la menor idea de cómo se enteraban las doncellas de estas cosas, pero siempre tenían algo que contarle la una a la otra, y ella era, de hecho, la única persona que no contribuía con ningún chisme a la conversación. «Yo puedo asegurarle una cosa», dijo la señorita Briggs, mientras bebían el té que acompañaban sus comidas. «¿De qué se trata?», preguntó la señorita Smith. «Su señoría anda otra vez haciendo de las suyas». «¿Se refiere a Lord Eustace? ¿A quién más?», preguntó la señorita Briggs con una nota de desprecio en su voz. «¿Y qué ha hecho ahora?». «Cuando me dirigí al cuarto de milady esta mañana, oí gritos y risas que provenían de la torre», explicó la señorita Briggs. «¿De veras?», exclamó la señorita Smith con ojos llenos de interés. «Se me cayó algo por accidente y mientras lo levantaba,
se abrió la puerta de su señoría Lord Eustace para dejar salir a Madeleine. ¿Quién es ella?, preguntó la señorita Smith. Es esa doncella francesa de busto prominente, comentó la señorita Briggs. Oh, ya sé a quién se refiere, exclamó la señorita Smith. No le tengo confianza a esa muchacha, se lo aseguro. Y tiene usted toda la razón. Pues bien, traía el cabello alborotado y el delantal arrugado, y cuando cerró la puerta tras de ella, alcancé a ver a su señoría en mangas de camisa. Es increíble. Cualquiera pensaría que cuando menos su señoría dejaría a las doncellas en paz. ¿Él? Nada de eso, exclamó la señorita Briggs con satisfacción. Siempre ha sido lo mismo. Recuerdo hace 2 años cuando estuvimos en el norte, con el duque Hull. Inició una larga historia de la predilección de Lord Eustace por cierta bonita sirvienta, pero Teresa no estaba escuchando. Estaba reviviendo la afortunada escapada de esa mañana y reflexionando sobre cómo debía mantenerse alejada de Lord Eustace, pues las intenciones que abrigaba hacia ella eran bien claras. Era el tipo de caballero que, según ella había oído, seducía a jóvenes y solitarias institutrices que después eran despedidas sin referencias. Es un hombre despreciable, pensó. No creo que el duque se haya dado cuenta de su conducta, de otra manera no lo habría invitado. En ese momento un pensamiento se clavó en su alma como una daga. El duque quizás también consideraba a las doncellas como conquistas fáciles. Al instante se avergonzó por pensar en eso. ¿Cómo podía un hombre que había comprendido lo que ella estaba tratando de decir cuando miraba y escuchaba la belleza de la noche ser poco honorable en su conducta? Sin importar cómo se comportara Lord Eustace, ella estaba dispuesta a apostar su propia alma a que el duque era un hombre de completa y absoluta integridad. Y sin embargo tenía que evitarlo también. Era un pensamiento deprimente, pero se dijo a sí misma que no debía interponerse entre él y su madrastra. Estaba segura de que si el duque le proponía matrimonio a Belmer, ella dejaría en el acto de coquetear con el conde. Ninguna mujer amante del mundo de la alta sociedad se negaría a ser duquesa, y como Teresa sabía muy bien, su madrastra adoraba aquel ambiente de oropel y anhelaba ser una estrella radiante en su firmamento. Solo esperaba que Lady Rothley no hiciera comprender a los demás su preferencia por el atractivo conde. A Teresa le pareció muy viejo cuando lo conoció de niña, porque era un hombre de edad similar a la de su padre, pero cuando pensaba en él, podía recordar sus ojos oscuros y relampagueantes en un rostro delgado de facciones aristócratas. Recordaba también su voz, profunda y un poco resonante, y pensó al volver la vista atrás que parecía reír con mucha frecuencia. Es justo a lo que Belmer le gustaría disfrutar, pensó, la alegría espumosa de la champaña, que es lo que el conde puede ofrecerle, pero debería contentarse con una sólida comida inglesa. Se rió un poco de la metáfora, pero después se dijo que lo estaba pensando y era muy grave. La única eventualidad que ella no había previsto al iniciar esa aventura era que Belmer se enamoraría por primera vez en su vida, porque eso, Teresa lo sabía muy bien, era lo que había sucedido. Estaba enamorada, y lo único que podía salvarla de dar un paso desastroso en dirección equivocada sería su innata ambición de pertenecer a la alta sociedad. Todo era tan desconcertante que cuando Teresa llegó a su dormitorio, se quedó titubeante por un largo rato en el umbral. Entonces de pronto se dijo que si necesitaba e intentaba llevar a cabo el cuadro al estudio del duque, este era el momento de hacerlo. Todos los invitados estaban almorzando en la terraza. Tenían menos de 1 hora de estar comiendo y Teresa sabía que una comida así tomaría el doble o el triple de tiempo. La terraza, adornada por las flores que cubrían las paredes y volcaban sobre las barandillas al borde del precipicio, era un lugar delicioso. Tenía el piso de losetas y estaba provista de toldos que protegían del sol. Quien se sentaba allí debía sentirse como en el nido de un águila, muy por arriba del mundo, pero protegido y a salvo. Los lacayos estaban todos ocupados en servir el almuerzo, y a esa hora las doncellas ya habían hecho la limpieza del salón, y no habría nadie por ahí. Esta era la oportunidad, se dijo Teresa, que había estado esperando. Tomó el cuadro y bajó con mucho cuidado la escalera, pensando que si se encontraba con alguien diría que buscaba un pañuelo que había perdido su ama. El salón, sin embargo, estaba vacío y silencioso, solo se escuchaba el sonido de voces y risas en la distancia. Teresa dirigió una leve mirada a las pinturas del salón, como si fueran viejos amigos que deseara saludar. Luego, al entrar en el estudio del duque, descubrió con alivio que esta vez no había nadie allí.
Colocó el cuadro sobre el escritorio y sintió al hacerlo que había dado un paso irrevocable y que su conducta de ahí en adelante sería muy diferente. No volvería a cometer el mismo error, y aunque eso significara permanecer toda la noche en el castillo, no se quería arriesgar a volverse a encontrar de nuevo con el duque a la luz de la luna. Ello constituía un peligro para sus planes, y no solo con respecto a su madrastra, sino también consigo misma. No se atrevía a explicarse la razón, aunque en el fondo de su corazón la conocía. Sobre el escritorio del duque había una enorme secante con su monograma forrado en piel y con bordes de plata. Era muy bello, de la época de Carlos II, y sin duda un objeto muy poco común. No pudo evitar quedarse mirándolo un poco más antes de apoyar el cuadro contra él. Y luego, llevada en un impulso irresistible, levantó la vista hacia el ángel de Leonardo da Vinci. Quienquiera que hubiera pintado aquella reproducción lo había hecho con gran habilidad, y Teresa estaba segura de que el artista lo había copiado del cuadro original que estaba en el Louvre y no del de la Galería Nacional. ¿Será realmente así?, se preguntó. Era difícil estar segura. El rostro dulce y sensitivo del ángel estaba tan grabado en su mente que le resultaba casi tan familiar como su propia imagen en el espejo. ¿Y qué pensaría el duque? Teresa se dijo que si él hubiera pensado que ella se parecía al ángel que veía frente a sí cada vez que escribía una carta, se lo habría mencionado. Le habría sido muy sencillo decir cuando estuvo tan cerca de él la noche anterior y hablaban de los cuadros de su estudio que el rostro de ella le recordaba al que Leonardo da Vinci pintara 421 años antes. Quizás se le ocurrirá después, pensó Teresa, y rehusó considerar lo que ello implicaría. Cuando se dirigía a la puerta no pudo evitar detenerse un momento para mirar de nuevo la Madonna en la iglesia. Resalta, pensó, con un resplandeciente brillante entre todas las otras joyas que contiene esta habitación. Sus ojos recorrieron la roja túnica de la Madonna, la corona que llevaba en la cabeza, la luz del sol que penetraba por las ventanas góticas de la iglesia, y de pronto se quedó muy quieta. Cerró los ojos, parpadeó, y la dio la cara hacia la izquierda para mirarla desde otro ángulo. Había algo extraño, algo que no había notado antes, o que había olvidado tal vez. No podía explicárselo, pero la pintura se veía diferente. Sin duda estaba imaginando cosas. La pintura debía ser exactamente igual a cuando la viera por primera vez, y le emocionó tanto porque era lo más hermoso que había visto nunca. Pero ahora no despertaba en ella la misma emoción que antes. No le hablaba, no le decía nada, ni su espiritualidad hacía vibrar ninguna cuerda de su alma. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la diferencia? Teresa extendió las manos y, levantando el cuadro por el gancho que la sostenía, la acercó a la ventana. La miró por un momento y luego le dio la vuelta y miró la parte posterior. Al hacerlo, comprendió sin tener ninguna prueba, pero con una convicción inalterable, que la pintura era una falsificación. Teresa caminó a través de la puerta de entrada de forma de arco, salió del camino y tomó un sendero sinuoso por donde transitaban las ovejas que descendían hacia el valle. Cruzó un olivar hasta quedar fuera de la vista del castillo y después se sentó en la hierba junto a una pequeña cañada. En cualquier otro momento le habría gustado contemplar el azul verdoso de los jacintos y los tonos amarillos y rojos de los junquillos y las anémonas silvestres. Pero ahora, sentada con la espalda apoyada contra el tronco retorcido de un viejo olivo, pensaba en una sola cosa. Era como si hubiera estado caminando serenamente bajo la luz del sol y de pronto se hubiera visto un enorme abismo a sus pies. No había nada en su mente, la menor duda acerca de lo sucedido. El original de la Madonna en la iglesia había sido sustituido por una falsificación. No había duda tampoco de quién había hecho una cosa así. ¿Por qué otra razón se encontraba Lord Eustace tan temprano aquella mañana en el estudio? ¿Qué motivo lo había llevado a introducirse a esa hora en una habitación de uso exclusivo del duque? Teresa lo recordaba ahora, pues lo había visto parado precisamente frente al cuadro. Era posible que hubiera terminado ya de sustituir el original con la falsificación y hubiera retrocedido para ver el efecto. Si ella hubiera llegado unos minutos después, sin duda alguna ya no lo hubiera encontrado allí, y aunque hubiera reconocido como falsa la pintura, no habría tenido ni la menor idea de quién habría sido el ladrón. Todo estaba muy claro, y Teresa se preguntó qué debía hacer al respecto. Se daba perfecta cuenta de que la falsificación era muy buena. Existían en Europa, como ella bien sabía, artistas capaces de copiar un cuadro con tanta habilidad como para engañar hasta los más expertos.
Pensó que si no hubiera examinado tan de cerca la Madonna en la iglesia cuando la vio por vez primera, ella también habría sido engañada fácilmente por la copia que colgaba ahora en su lugar. Pero había algo en el original que despertaba en ella una reacción inconfundible. Así era como, según su padre había dicho con tanta frecuencia, uno escuchaba lo que una pintura tenía que decir. Era difícil de describir, pero constituía un método irrefutable de distinguir lo real de lo falso. Papá no se habría dejado engañar ni por un instante por esa falsificación, se dijo. Pero a mí sí me habría sucedido, si se hubiera tratado de cualquier otro cuadro. Esa obra maestra en particular tenía para ella una especial significación, como sin duda la tenía para el duque. Al pensar en él, Teresa unió las manos en un gesto de desesperación y se preguntó qué camino debía tomar. Si ella hubiera sido simplemente una invitada de su señoría, lo correcto era informarle al duque lo ocurrido con exactitud, a fin de que aprendieran al ladrón. Pero si hacía eso, era inevitable que, con la sensación de ello causaría, su verdadera identidad saldría a la luz. Aun si la policía no intervenía en el asunto, lo cual Teresa consideraba inevitable, ya que se trataba de una posesión tan valiosa, el duque y su administrador harían investigaciones exhaustivas entre el personal y todos serían considerados sospechosos hasta que se demostrara su inocencia. En tales circunstancias ella sería la primera involucrada. Después de todo había demostrado que sabía pintar y se descubriría con facilidad que no era la doncella que pretendía ser. Su nombre, sin embargo, confirmaría a la larga su inocencia, pero ya no le sería posible ocultar que era la hija de su padre, y el conde, además, terminaría por reconocerla. La vívida imaginación de Teresa la hizo ver con claridad la confusión que produciría que el duque se enterara de su verdadera identidad. Las revelaciones no solo serían embarazosas, sino devastadoras, en lo que a su madrastra se refería. Se llevó las manos a los ojos y trató de ordenar sus pensamientos. La alternativa era no hacer nada y esperar que ella y su madrastra pudieran marcharse del castillo antes de que el duque descubriera lo que había pasado con su cuadro. Pero ella tenía la desagradable impresión de que, antes que tuviera la oportunidad de irse, el conde, cuando inspeccionara la colección de cuadros del duque, como sin duda lo haría, se daría cuenta como ella de que algo andaba mal. De cualquier modo se encontraba en una trampa, de la que no parecía haber escapatoria. «Oh, papá», musitó, y aquellas palabras fueron como un grito que escapara del fondo de su corazón. «Donde quiera que tú estés, ayúdame. Necesito tu ayuda con desesperación». Fin del capítulo 4 de esta novela, Como un ángel, de Bárbara Cartland. Por favor, déjame tu like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.